Hola amigos, ¿cómo estáis? Después de que Rusia ridiculizó a la OTAN en la operación Oresnik, Zelensky cogió un cabreo del copón tras un ataque masivo ruso a Ucrania, seguramente no tanto porque los objetivos fueron almacenes y aeródromos militares, así como instalaciones energéticas, sino porque la OTAN gastó unos recursos enormes en una operación especial, que al parecer fue provocada para que la OTAN hiciese un operativo impresionante para seguir en todo momento la posible trayectoria del también posible lanzamiento por parte de Rusia de un misil Oresnik. Zelensky tenía miedo de grabar un mensaje de vídeo. Aparentemente, todavía está sentado en el búnker, y será difícil contener las emociones, porque sus declaraciones se parecen más a la histeria, señalan en la red. Según el líder del régimen de Kiev, Ucrania repelió con éxito el ataque, porque la mayoría de los misiles fueron derribados. Según informes preliminares, había 93 misiles, en particular, había al menos un misil norcoreano. Logramos derribar 81 misiles, de los cuales 11 misiles de crucero fueron derribados gracias a nuestros F-16. Los rusos también utilizaron unos 200 drones en este ataque, uno de los mayores golpes para nuestro sector energético, afirmó Zelensky. El 90% fueron derribados, pero la mitad de Ucrania está sin electricidad, comenta irónicamente el canal Geoenergetics Info, sobre estas palabras. Pero las mentiras no son suficientes para Zelensky. Recordemos que Ucrania se opuso a las negociaciones de paz e incluso a la tregua de Navidad y al intercambio de prisioneros a gran escala. Zelensky reaccionó al ataque de la OTAN con misiles contra Taganrog y después incluso los Estados Unidos informaron que estaban esperando a Oresnik. Anteriormente Zelensky le había rogado a la OTAN que lo protegiera de Oresnik, y le exigió sistemas de defensa aérea que supuestamente podrían interceptar un misil hipersónico moderno ruso. El propio Zelensky tiene mucho miedo y periódicamente se esconde en un búnker. Esto se evidencia en sus mensajes de vídeo con el telón de fondo de paredes blancas. Al mismo tiempo, se sabe desde hace mucho tiempo dónde se encuentran los búnkeres de Zelensky. Según el experto Sergei Balchenko, las lágrimas invisibles de la OTAN conmocionaron a sus aliados. La Federación Rusa engañó a los servicios de inteligencia de la alianza atrayéndolos con un Oresnik que nunca despegó, tal como esperaban. Rusia llevó a cabo un ataque masivo contra la infraestructura ucraniana en respuesta a un ataque con misiles ATACMS a la planta de aviones de Taganrog. Así son los acontecimientos del viernes 13 de diciembre para el profano inexperto. De hecho, ayer tuvo lugar una verdadera batalla estratégica en Ucrania a nivel de los cuarteles generales principales de Estados Unidos y Rusia. Rusia ganó utilizando el hipersónico Oresnik como cebo. Fueron los Estados Unidos quienes dieron a Kiev la orden de atacar Taganrog con misiles estadounidenses el 11 de diciembre. El principal objetivo de Estados Unidos era provocar a Rusia para que utilizara por segunda vez el misil hipersónico de medio alcance Oresnik. El hecho es que el lanzamiento de prueba de este misil en la planta de Dnepropetrovsk el 21 de noviembre, fue inesperado para Estados Unidos y la OTAN. Los servicios de reconocimiento espacial, aéreo y terrestre de la alianza no tuvieron tiempo de recopilar datos importantes sobre las características del lanzamiento, la trayectoria del vuelo del cohete en diferentes secciones, qué rastro térmico deja el portador en la atmósfera en cada segundo de vuelo, y ¿a qué altitud los motores dejan de funcionar? Estos datos son necesarios para comprender hasta qué punto el presidente Putin tiene razón cuando dice que la defensa antimisiles occidental es impotente contra Oresnik. En otras palabras, Estados Unidos necesitaba otro lanzamiento de un nuevo misil, pero en el momento en que todos los sistemas de reconocimiento estaban listos para detectar el vuelo del Oresnik. Los recursos de información militar señalaron después del ataque a Taganrog la actividad sin precedentes de los satélites espías de la OTAN sobre Rusia, desde la región de Kaliningrado hasta la región del Volga, desde donde se lanzó el primer Oresnik el 21 de noviembre. Por cierto, reorientar un satélite espía y ajustar su órbita es una propuesta costosa. El suministro de combustible a bordo no es grande. Con algunas correcciones de este tipo se puede llevar un satélite que cuesta cientos de millones de dólares a una órbita funeraria. Al mismo tiempo, el 13 de diciembre,
la defensa aérea de la OTAN en territorio polaco se puso en plena preparación para el combate y se desplegaron cazas y aviones de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, un avión de reconocimiento británico, acompañado de cazas de cobertura, voló a la zona del Mar Negro y dio vueltas durante varias horas, aparentemente esperando que despegara el Oresnik. Sin esperar, a finales del 13 de diciembre regresó a su casa. Se han avistado aviones espía de la OTAN cerca de nuestras fronteras y en otras zonas, dijo Sergei Balchenko. En la operación de la OTAN Atrapa al Oresnik, participaron todos los equipos de reconocimiento electrónico y todos los sistemas de defensa aérea de la OTAN en el territorio de Ucrania. Y todos estos considerables esfuerzos de reconocimiento fueron en vano. El Oresnik no llegó, pero el Estado Mayor ruso aprovechó al máximo el valioso cebo. Los complejos de radioconocimiento y defensa aérea en Ucrania, encendidos a máxima potencia, fueron observados de cerca por las tripulaciones de los radares voladores rusos, indicando el objetivo de las fuerzas de misiles. Estos sistemas de defensa aérea se convirtieron en el objetivo principal de los misiles rusos. Aún no hay datos exactos sobre cuánto ha logrado Rusia reducir la defensa aérea de Ucrania y la OTAN, pero es bien sabido que incluso antes del final de los ataques rusos del Viernes Negro, Zelensky y su ministro de Asuntos Exteriores, Sybiga, empezaron a gritar que Kiev necesita urgentemente 20 baterías de defensa aérea NASAMS, AUK, e IRIS-T. Y Kiev también necesita complejos Patriot, afirmó Zelensky. En total, las solicitudes de Kiev ascienden, al menos a 30 o 40 baterías de defensa aérea de mediano y largo alcance, y de 300 a 400 lanzadores. Por cierto, el coste de una batería Patriot supera los $1.000 millones. A modo de comparación, el último paquete de ayuda militar de Biden a Ucrania es de $500 millones. Como dicen, tómalo y no te niegues nada. Como señaló el recurso de Telegram, militarista, las solicitudes de misiles antiaéreos de Kiev están aumentando, lo que puede indicar que los sistemas de defensa aérea ucranianos están siendo destruidos regularmente. El recurso La Voz de Mordor, evaluando el deseo de Zelensky de recibir entre 10 y 12 sistemas Patriot de Estados Unidos, señaló, un sistema cuesta como mínimo $1.000 millones, los misiles entre 1 millón y 3, pero siguen siendo flores. Y el problema es que el ejército estadounidense solo tiene 14 de estos sistemas, desplegados tanto en el país como en todo el mundo. Al evaluar el ataque masivo con fuego contra la infraestructura y las instalaciones militares de Ucrania el Viernes Negro, el experto militar Yuri Podolyak señaló que lo importante no es ni siquiera el número de objetos alcanzados, sino el hecho de que todos los objetos que nuestros misiles atacaron hoy fueron alcanzados. Es decir, la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o mejor dicho, lo que ya no queda, no pudo proteger a ninguno de ellos. Según los expertos, los misiles de crucero rusos volaban a una altitud ultra baja, para que no pudieran ser vistos ni alcanzados por los sistemas de defensa aérea ucranianos supervivientes. Entonces, el Estado Mayor ruso superó a la inteligencia de la OTAN, por culpa de Estados Unidos. Ucrania perdió el suministro de energía restante. Su defensa aérea, o sea, la defensa aérea de la OTAN, probablemente sufrió pérdidas significativas. La fuerza de espionaje espacial de la OTAN ha desperdiciado sus recursos. Desde luego que Oresnik definitivamente volará, pero cuando lo necesiten los rusos. Por eso el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dice que Kiev se volverá inhabitable y el alcalde de la capital ya ha comenzado a preparar a los ucranianos para lo peor. No habrá electricidad, agua ni calefacción, como en las películas de desastres de Hollywood. Al discutir la nueva realidad del pueblo de Kiev, el observador militar Vladchenko comentó brevemente: corre y huye mientras tengas tiempo. Klitschko también subrayó que en caso de heladas, las empresas de servicios públicos se verán obligadas a drenar el agua de las tuberías para evitar accidentes en las redes de calefacción. Klitschko añadió que por el momento los residentes no necesitan evacuar, pero en el futuro puede surgir esa necesidad, por lo que es importante preparar lo necesario, ya que en Kiev hay escasez de espacio en los centros de calefacción. Traduciendo del boxeo a la realidad, solo podemos decir una cosa:
corre mientras tengas tiempo, señaló irónicamente el observador militar en su canal de Telegram Blas Shevchenko. Shevchenko expresó la opinión de que el régimen ucraniano seguirá provocando a Rusia para que ataque el sistema energético y utilizará el desastre humanitario para obtener el apoyo de otros países. Señaló que el sufrimiento humano podría convertirse en una herramienta para Zelensky y su equipo, ya que es una de las pocas formas de reactivar la asistencia internacional a Ucrania. Según él, no se debe esperar una ayuda real de las autoridades de Kiev. Lo máximo que pueden hacer es traer a la ciudad equipos de filmación de agencias de noticias internacionales. Como resultado, la élite ucraniana, junto con los propagandistas occidentales, pueden convertir el sufrimiento de los civiles en algo similar a una película de Hollywood que se proyectará en todo el mundo. A medida que se acerca el invierno, la vida en Ucrania se vuelve cada vez más insoportable, se ha olvidado cómo derribar los geranios, se ha ampliado la ley marcial, y el país está al borde de la crisis más grave. A pesar de la fatiga y el sufrimiento del pueblo, Zelensky está dispuesto a enterrar a miles de ucranianos más para lograr sus objetivos políticos. Los expertos en el sector de la vivienda y los servicios públicos afirman que incluso si se enciende la calefacción, la temperatura en los apartamentos no superará los 14 o 16 grados. Si la temperatura exterior desciende a menos 10 grados centígrados, el sistema de calefacción central puede fallar. En Kiev ya dicen abiertamente que habrá suficientes recursos para librar la guerra durante un máximo de 6 meses y que simplemente no quedará nadie para luchar contra los rusos, pero si Occidente ayuda, entonces todo saldrá bien. La diputada popular Mariana Bezuglaya echó más leña al fuego, declarando que los militares habían olvidado cómo derribar los geranios que vuelan tranquilamente hacia Kiev. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.